Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta oportunidad estoy acompañado de mi gran amigo Manu Cabrales. ¿Cómo estáis, Manu? Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá. Sí, pues, de nuevo. Y siempre como con cosas de cómics. Sí, estaba pensando eso, weón. Siempre vengo a hablar como las películas que no quieren hablar. No, esta fue muy requerida, créeme. Sí. Esta se sale de lo típico. Sí, bueno, en este episodio vamos a estar conversando de la película del año 2000 del director M. Night Shyamalan, titulada Unbreakable, también conocida como El Protegido. Nunca entendí por qué le pusieron ese nombre. Yo tampoco, pero me gusta el nombre, weón. A mí no. Suena bacán la weá, así como El Protegido, pero no tiene sentido, weón, con la película. No, como que siento que no... A pesar de que uno, cuando chico, siempre en los 90, veía como, no sé, las películas con otros nombres culiados acá, o típico que mostraban un trailer en la tele y tú decías, ¿por qué sale otro nombre? Como no es que se llama la película, bla, bla. Sí. Y ahora como uno revisando para atrás, hay aciertos. Pero hay unas weas como que nada que ver, weón. Bueno, yo siempre he sido muy crítico de cambiarle los nombres a las películas, pero siento que, bueno, yo igual he visto hartas películas, entonces puedo como dar fe de que creo que hay más títulos malos cuando los cambian que títulos buenos. Ahora se está haciendo poco eso igual. Puta, está bien, pues weón, si hay que respetar a los autores. Sí, eso es verdad. Sí. Igual, en todo caso, en este caso, como que irrompible. Inquebrantable. O inquebrable, no sé cómo se Me puede estoy decir. adelantando un poquito, pero ¿cómo era la trilogía original planeada? Unbreakable, Breakable y Split. Broken. No, ¿cómo se llamaba originalmente? Ah, me no, estoy no tengo idea. yendo a la rechucha, pero la idea original de Shyamalan, no me acuerdo la segunda parte, pero era Unbreakable y la tercera era Broken. Ah, y ya la no segunda cachaba. no me acuerdo si era Breakable o algo así. Ya. Pensé que cacháis ese dato. Oye, pero espérate, nos estamos pasando una parte importante, que es que nos cuentes un poquito de qué se trata esta película, Sí. por si alguien no la ha visto. Voy a dar como una pequeña sinopsis, como siempre se hace acá en Cineteca Perdida. David Dunn es el único superviviente de un terrible accidente de tren. El misterioso Elijah Price ofrece a David una extraña explicación a por qué salió sin un solo rasguño. Una explicación que amenaza con cambiar su vida y su familia para siempre. Esa es como la sinopsis. Me gusta que una sinopsis como por encima de la película. Sí, no, es piola y te plantea como los primeros 15-20 minutos de la película. Sí, así pues. que está bien. Bueno, básicamente yo creo que tanto tú como yo nos repetimos la película para este podcast. Sí, yo voy a pasar una vergüenza acá. Ya, no sé de cuánto tiempo tuvo, pero yo al menos diría que no tanto, como yo creo que unos 3 años. Creo que en pandemia, como en aburrimiento, un día me la repetí. No, yo la veo todos los años. Es como ver Duro de Matar, también de Bruce Willis. Ah, buenísimo. Porque es una de mis películas favoritas de la vida. De hecho, bueno, la gente que ya ha escuchado varias veces este podcast sabe que yo no tolero mucho la plantilla como Marvel, DC, como que no me aguanto mucho esas películas. Pero esta yo siempre digo así como esta es la madre de todas ellas. Y es la madre, creo yo incluso, de Dark Knight, Sí. de Christopher Nolan. Yo creo que va más por ahí, más que de Marvel y todo. No creo que ese cine tome mucha referencia de una película tan profunda como esta. Creo que va para otro lado. Yo creo que el planteamiento basal de Shyamalan es el importante acá. Sí. Porque hubo una weá que vi hace poco que me hizo mucho sentido, que es una entrevista a Shyamalan y él hablaba de Unbreakable o El Protegido. Y él decía que empezó a escribir este guión y de repente dijo, ¿sabéis qué? Voy a hacer toda la película como sería el primero de los 3 actos de una película de superhéroes. Que es como buscarle identidad nomás. Ajá. Porque las películas de superhéroes generalmente son esta búsqueda de identidad o bien esta explicación al público de por qué este tipo tiene estos poderes y por qué hace lo que hace, ¿verdad? Después en las películas de superhéroes aparece un villano o un peligro, ¿cierto? O algo que pone en peligro al resto de la gente, ¿verdad? En donde este superhéroe tiene que actuar y generalmente pierde. Y después viene el tercer acto, que es donde él aprende cómo combatir este mal y termina ganándole. Es un poco como esa la estructura como más clásica de las películas de superhéroes. Entonces él dijo, no, pues bueno, esta película la voy a tratar como ese primer acto nomás, que es donde este tipo empieza a buscar quién es.
Porque esto es una búsqueda de identidad finalmente esta película. El tipo está buscando quién es y durante muchos momentos reniega de aquello, Sí. pero hay un momento en donde ya dice, ¿sabéis qué? Sí, voy a cachar quién soy. Ese planteamiento a mí me parece bien interesante porque yo también llegué como a una conclusión similar repitiéndome ahora, que finalmente la película creo que narrativamente es sobre como buscar tu propósito en la vida, como Claro. cachar quién eres. Ujú. Y para mí, en el aspecto más técnico o cinematográfico, es como un análisis al género, no sé si superheroico, pero a los cómics como tal. Hay muchas escenas que me recuerdan eso, pero pucha, por encima así el planteamiento en general es sin duda una película de superhéroes. Es que se malinterpreta la palabra superhéroe, pero creo que esta película cumple por todos lados con los cánones para hacerlo, ¿cachai? Yo creo que es como debiesen ser las películas de superhéroes y al final eso es lo fascinante de las películas de superhéroes y de las películas y series que finalmente como triunfan, ¿cachai? Como que trascienden un poco más. Me refiero a, no sé, The Dark Knight puede ser la misma Daredevil. Daredevil, la primera temporada esa que estuvo en Netflix. La de Ben Affleck. No, esa wea, no, la serie. Pero la primera temporada, porque las 3 temporadas son buenas, pero la primera es excepcional, creo yo, y es súper trascendente. Es finalmente porque te humanizan este personaje. Entonces lo que quiere Shyamalan hacer es como esta búsqueda, porque al final eso es, ¿cachai? Es como saber qué pongo en riesgo, qué no pongo en riesgo, qué es lo que hago, qué no hago, ¿cachai? Hasta cuánto puedo esconder de lo que soy, cuánto puedo revelar. Claro. De eso se trata Unbreakable. Y de eso es de lo que se tratan las mejores películas de superhéroes, o de tipos con poderes finalmente. Sí. Por eso X-Men es muy atractiva. Toda la saga X-Men. Aunque tengan películas malas, siempre son atractivas. Sí. Porque son tipos lidiando con su rareza frente al mundo. Entonces, como que por ahí va. ¿Y sabes por qué? ¿A qué se debe eso? Yo también digo, porque X-Men está muy apoyada en el material original. Y el material original lleva esas problemáticas, ¿cachai? Porque si tomamos otras películas de superhéroes, y lamentablemente este ejemplo se va a repetir mucho, yo creo, durante el podcast, el universo cinematográfico Marvel, Ujú. responden a un tema más de consumo, más Sí, de comportamiento de la audiencia, ese tipo de cosas. Claramente. Y lo que se llevan del material original es básicamente, no sé, podemos dar ejemplo a Avengers. Era de Ultron, por ejemplo, Ajá. es un tremendísimo cómic. Y la película, lo único que tiene de Era de Ultron es el nombre, nada más. Ni siquiera la misma trama. Es pésima, además. Y es esa película. pésima, horriblemente Sí. mala. Yo recuerdo que cuando iba a salir la película, que a todo esto es súper larga, decían, por ejemplo, que el material promocional era como una ¿Cuál hora. película? Era de Ultron. Ya, El ok. material promocional, tú juntabas ahí trailers, escenas, toda la weá, adelanto, detrás de cámara, bla, bla. Era como, no recuerdo si eran 45 minutos o una hora de la película. Y eso es caleta, que te lo adelante. Sí. Y por eso te digo, estamos hablando de un tema de audiencias, pero si llevamos como un tema narrativo, acá otra cosa. Y por eso me interesa mucho llevarlo por ahí, por el ejercicio que hace Shyamalan acá, porque acá no hay ninguna cosa de base en el fondo. Sí, po. ¿Cachai? Hay un guión que se establece y que desde el primer minuto creo que empieza como a jugar mucho con, ¿cómo decirlo? Yo por lo menos siento que el trabajo de fotografía es bacán. Sí. La película parte introduciéndote a Price cuando nace, y esa A cuestión través de de un espejo, además. eso, a través de un espejo te pone en contexto a él como personaje. Sí, po. Y Cristal. después cuando me gusta cuando aparece el personaje de Bruce Willis, que la forma en que te lo muestran es siempre como de alguien observándolo. A mí me encanta esa wea. Sí. La cámara como media, como que alguien lo está stalkeando, ¿cachai? Y como que no, ¿cachai? ¿Qué wea? ¿Por qué toma eso, cachai? Y creo que cuando llega la loca, el weón se saca el anillo, trata como coquetear con ella. Es como, weón, este es un weón que está a la que salga, así, está tratando como de buscar su propósito. Se nota que es un weón súper perdido. Después, ¿cachai? Sí. Ya que tiene una relación media complicada, ¿cachai? Todo ese tema que se aborda en la película, pero que con un simple gesto, que es el weón tratar de coquetear paupérrimamente con la loca que se sienta al lado Sí. de él, ¿te cachai como para dónde va? Como que es un weón que está medio perdido. Sí, pues. No, es que apuntó muy alto ahí con esa actriz. Sí, po. Y el weón dentro de todo se siente como un... No sé si decirlo como un fracaso, pero siente como un peso. ¿Ya? Y ¿sabéis cuando me di cuenta de eso? Hay una weá que yo no me había dado cuenta y ¿sabéis que la tomé en consideración recién ahora cuando me la repetí? Que es la escena del funeral de las víctimas del accidente de tren. ¿Sí? Que la empiezan a nombrar y era como pura gente buena, así gente que era como voluntaria en una weá, una profesora, en todo. Y el weón como el pico, el único weón que sobrevive.
vivió, ¿cachai? Sí. Era una persona, no sé si decir una persona como el hoyo, pero no era una persona así como ejemplar, como las que perdieron la vida en ese accidente. Claro. De verdad que ese detalle no lo había notado hasta esta repetición de la película. Igual después como que no te quieren decir mucho más. O sea, igual el tipo hace como un trabajo piola, igual, bueno, no sé, es ser guardia de seguridad nomás. Después tú te das cuenta lo que el tipo dejó y por qué termina siendo guardia de seguridad. Sí, po. Entonces, igual el weón en el fondo era súper bueno, po. Sí, po. Oye, pero hablemos desde el principio. O sea, Vamos. partiendo tú hablaste de esa escena del tren, que Sí. es magnífica, que es la cámara metiéndose por los costados, ¿cierto? Del asiento que va delante de él. Exacto. Y llega esta tipa, tiene esta conversación, ¿verdad? Te entrega cierta información también. Tú sabes de dónde Te viene. entrega mucha weá de la película en el fondo. Sí. El tema del agua tú lo tomáis como un chiste y después decís como... Sí, cuando "Oye". le dice, ¿acaso quería entrevistar a alguien que se iba a dedicar al nado sincronizado? Que se supone que es un deporte o una expresión que está más ligada a las mujeres. Por eso le echa ese chiste. No, y cuando le habla de la joven promesa, como, Sí, es como po. que le describiera su futuro que no fue en el fondo. Sí, pues. Pero después aparece la joven promesa, pues. Claro. Jugando con el hijo del po. Exactamente. Entonces, toda esa información que te da en una sola secuencia, pero además tenés la información sonora, que es que el tren va sonando cada vez más fuerte. Sí. Y todo y mucho más rápido. Entonces cuando él ya como que la tipa se va, ¿cierto? Le da la cortada, se va a otro asiento, él pone la cabeza en la ventana y ahí ya tú decís, weón, este tren va más rápido de lo que, Sí, de pues. lo que venía andando. Y claro, después viene todo esto, no necesita mostrarte el choque, no necesita mostrarte nada de lo que pasa. No, weón, y esa weá yo la encuentro increíble. O sea, está muy bien dirigida toda esta secuencia Sí. inicial, weón. Sí. Oye, ¿sabéis que una anécdota con eso? Yo esta película, la primera vez que la vi en el cine. Ok. Porque yo había visto Sexto Sentido en el cine, sin saber qué es lo que era, sin saber quién era este director. La fui a ver, me encantó. Y quise ir a ver su segunda película. Así onda, la fui a ver el día de estreno, weón. Y el cine estaba lleno, obviamente. Y me dio mucha risa porque cuando pasa lo del tren, o sea, weón, es la primera escena de la película. O secuencia, vamos a llamarle, porque son mucho más largas. Sí, porque primero muestran el nacimiento de no, Price. perdón, en la segunda secuencia de la película. segunda, la primera te dicen Es la primera que... de David Dunn. Claro. Entonces, cuando pasó lo del tren, ¿sabéis que en el cine habían caletas de personas que decían, apuesto que está muerto, apuesto que está muerto, lo mismo de la película anterior? Pensando en la anterior, claro. Sí, weón. Y yo decía, weón, pero ¿cómo tan longe? ¿Cómo? Ya, es que es Bruce Willis, entonces en la película anterior estaba muerto, entonces en esta también debe estar muerto. Y como que muchos, siento yo que es lo que pasó esa tarde, weón, en el cine, muchos vieron la película como desde ese prisma. Lo que me parece terrible, po, weón. Pésimo, po. Sí, po. Sí, porque al final nunca te involucraste en la película, estabas ahí esperando algo que nunca sucedió, ¿cachai? Entonces, bueno, eso como anécdota. Y yo creo que debe haber pasado en muchos cines, weón. Me hace mucho sentido con el recibimiento que tiene el final de la película. ¿Ya? Que con los años se abrió el debate de todo lo que pasa. Obviamente yo la película la vi mucho después de su estreno, Ujú. pero recuerdo que el comentario general siempre era así como que el final cagaba todo, ¿cachai? Y no sé si sea tan así, weón. Ah, ya. Igual no estamos yendo muy lejos todavía, pero yo tengo aprensiones con el final. Ok. A mí me encanta esta película, insisto, a mí me gusta cada secuencia más que la anterior. La disfruto mucho, la vi ahora de nuevo y fue como que nunca la he visto. Ajá. La disfruté mucho, pero sí siempre me ha pasado con el final, que es un detalle, un pequeño detalle, pero creo que está mal ejecutado, weón. Que es que las pruebas que tiene Elijah Price de Ajá. que él cometió un montón de atentados, no solamente esos 3, sino que había cometido un montón de cosas más, atrocidades, las tiene ahí como a vista y paciencia de todo el que entre a su oficina. Sí, esa weá es weón. media rara, weón. Es muy extraño y tiene los planos de una turbina en un avión, y la weá del tren y todo eso. Entonces, eso me pareció como un poquito infantil, como esa parte del cómic donde no le creí, como no saber bien cómo Sí. cerrar. No sé, por último que, no sé, bueno, como hace Lector de repente que arregla guiones. Ya. Por ejemplo, que Elijah Price siempre haya estado hablando de una caja fuerte o siempre se mostrara una caja fuerte. Y como que después de todo eso, este weón como ya es un weón súper poderoso, ¿cachai? Rompa la caja fuerte y viera todo eso que están ahí, sus planes y todo. Sí. No sé, pero esa cosa como que estuviera ahí así como, oh, señor policía, yo no soy, pero las pruebas me están implicando porque están a la vista de todo el mundo, ¿cachai?
Eso como que me pareció... Siempre me ha hecho ruido, pero esta vez como que me sentí incómodo. Sí, mira, yo esta vez lo tomé más como una weá super meta, hablando como también de estas resoluciones medio infantiles que a veces tienen los mismos cómics. Sí. Porque es un elemento que está muy presente a lo largo de toda la película. Yo creo que, primero, la introducción de personajes, como dijimos, toda esta weá del funeral que hace como ese despertar del heroísmo, digamos, en el personaje de Dan. Ujú. Y después, me estoy adelantando un poquito, pero empieza como a cachar la weá si es que estaba enfermo alguna vez. Sí. Y empieza como a darse cuenta que efectivamente algo anda raro con él. Ujú. Y cuando te muestran a Laia Price, en la galería empieza toda esta weá del cuestionamiento al consumo. Y me gusta mucho eso porque el weón te da un discurso súper breve, pero súper significativo en el fondo al explicar de que los cómics son arte. Y es una weá que yo estoy muy de acuerdo. Sí. Y es una weá que yo como seguidor de los cómics, del manga también, siempre como he como tirado un poco la cuerda con eso, con el pensamiento como general de la gente. Ujú. Lo voy a ir mencionando obviamente a medida que vamos avanzando en la trama, pero siento que esto se repite y por ahí me tinca que puede haber algo metafórico en el final. Sí, a lo que voy es a que el argumento y todas las escenas son muy firmes durante toda la película. Entonces, que esa parte que es crucial sea como muy débil con respecto a todo lo que nos han venido mostrando, yo creo que es un flop de Shyamalan nomás en su guión. Y como que nunca quiso arreglarlo, quizás, no sé, o nunca se dio cuenta, qué sé yo. Porque la película es muy firme, insisto, es muy firme en todo su guión. De hecho, no sé si habéis visto las escenas eliminadas. Hay una de la levantamiento pesa, si no me equivoco. No, son como 6 escenas. Ya, esa la vi, no sé si hay otras más que he visto quizás, si me la recordáis a lo mejor me acuerdo. Sí, hay unas donde... Una que sale en Glass, de hecho, que es cuando David le habla a su hijo cuando este se va a acostar como por primera vez en varios días, se va a acostar solo. No la he visto. Hay una muy cuática que la sacó cuando Audrey con David van a cenar. No sé si es antes o después de la salida que tienen cuando van a tomarse unos tragos nomás. Ya, en esa salida es cuando hablan de la canción de Prince. Sí, pues la de los tragos. Soft and Wet. Sí. Entonces ellos van a cenar y mientras están esperando como la comida, empiezan a conversar entre ellos y llega una amiga de Audrey y le dice, oye, que está guapo él, le dice, por el David Dunn, y después se dirige a David y le dice, eres abogado, ¿verdad? Abogado me dijiste que era y Ya. todo. Entonces ahí tú te das cuenta de que la Audrey sí estaba tratando de salir con otra persona. Ya. Y eso no está en la película, po. Entonces la película lo que te da a entender es que finalmente la culpa de cómo está ese matrimonio es de David. Y entiendo por qué está eliminada esa escena. Básicamente porque la culpa la traspasáis. No, sí, po. Traspasáis la responsabilidad de quién tiene la cagada en la pareja. Con lo que me decís tú, como que me le da más sustento a la weá cuando le pregunta si ha estado con alguien más. Sí. Porque igual dice que no y la mina se pone a llorar, como que da a entender de que ella sí trató de estar con alguien más o estuvo con alguien más. Yo al menos me quedé con esa sensación, pues. Y después le dice como, bueno, arreglemos las cosas y la weá. Sí, y cuando tú la ves sin saber eso, sin haber visto esa escena eliminada, tú piensas que ella está llorando porque así como, puta, qué felicidad, weón, así como, bacán, me emociona lo que hiciste y bueno, démonos una oportunidad. Lo tomáis de esa forma, Claro. po. No así como, oh, me siento culpable porque yo te puse el gorro, ya, démonos una oportunidad. No, sí, pues. Bueno, pero esas son escenas eliminadas, eso nunca tiene que ver con la película. Volviendo como a la cronología de la película, después ya cuando este weón se empieza a dar cuenta como de que no se ha enfermado nunca, como que siempre está... Viene esa escena icónica en el estadio cuando el weón está con la capucha en la lluvia, Sí. que me recuerda mucho a Batman, weón. Y es una de las weas que siento que la película de por sí toma como elementos de distintos superhéroes, Sí. que son como clichés del género igual. Y lo representa súper bien, weón. A mí me recuerda mucho esto con Batman. También está esa cosa del sentido arácnido, ¿cachai? O como esa sensación Sí. de captar el peligro. Y también está lo más importante que es el concepto detrás de Superman. Superman finalmente es un inmigrante que está en tierra desconocida, digamos, ¿cachai? Y es un concepto que se ha repetido mucho en distintas cosas. Y acá también está presente. Sí. Ahora, hay una pequeña acotación que te quiero hacer con eso de cuando está con la capucha, ¿cierto? Y se ve como la silueta nomás de él. Ajá. Quiero irme a una cosa como más técnica. Ese plano es un plano altura central, o como diría Spielberg, con el horizonte al medio. Entonces, nosotros lo vemos como normal y el tipo está absolutamente confundido y se mueve, ¿cierto? Su capuchita y todo, su poncho. Y si te fijáis después, cuando él va a la estación central, a la estación de tren, me refiero, Sí, sí. cuando entra, la cámara, el horizonte está abajo. Y la cámara lo que hace es incluir unos focos que vienen desde arriba
Y que tú veías a este David Dunn no solo entrando, sino que siendo iluminado, entrando a esta estación de tren. Esa weá me gustó mucho porque la sentí como que eran dos encuadres muy parecidos, pero uno estaba absolutamente confundido. Además está lloviendo, ¿cierto? Él está viendo como a los muchachos entrenar. Y en esta otra está todo cerrado, ¿verdad? Lleno de gente y como que la cámara comienza a bajar después de eso. Es decir, el tipo se va a meter en esto y ya tiene un poco más de sabiduría con respecto a lo que tiene que hacer. Entonces, esa acotación te quería hacer porque me recordaste el encuadre ese. Ahí, ¿cachai? Con su capucha verde y todo eso. Bueno, esto de los colores también es súper importante acá porque acá cada uno de los personajes principales tiene un color. Sí, po. Incluso el tipo con el que se agarra al final también tiene un color en particular. Sí, po. Señor Naranja. Y algo que, entre comillas, te adelantan con la portada del cómic que le regalan a Laia Price. ¿Verdad, po? Y ahí cuando, bueno, después de toda esta cuestión del estadio que decís tú, tenemos el tema de lo opuesto, que es algo que se repite mucho con Price, de que en muchos planos donde está él, siempre la va está como al revés, está como opuesto, está inverso. Es un detalle que me llamó mucho la atención. Ah, pero es que yo tengo una teoría con eso, una pequeña teoría con el cómic. Vamos. Me dio la sensación al menos que hay una toma que es una de las más bonitas, que es cuando él abre este regalo, ¿verdad? Y adentro viene un cómic. Y el cómic le queda al revés. Porque abre el regalo al revés nomás, ¿verdad? Claro. Y cuando empieza a darlo vuelta, la cámara da vuelta con el cómic. Y es muy coordinadito, es muy bonito ese movimiento de cámara. Yo creo que no les salió a la primera. Y me gusta mucho eso porque en realidad como que a mí me dio la sensación de que el cómic le dio vuelta el sentido de la vida a Elijah en ese momento. Entonces, creo que eso tiene que ver un poco con eso. Y bueno, obviamente Elijah está reflejado en un montón de cristales, en un montón de vidrios. Todo tiene que ver con él con vidrio. Sí, y eso está muy bien manejado visualmente en la película. Sí, totalmente. Es súper heavy porque pucha, yo no he visto Glass. Voy a autofunarme acá porque nos habíamos puesto de acuerdo antes de grabar que quedé en verla. ¿Sabéis qué? Yo te recomiendo que no la veas. De hecho, justamente iba a decir esto. Yo vi los trailers de Glass y dije, puta, ya voy a ver. Split sí la vi, por supuesto. ¿Ya? Y cierta persona fue a ver Glass y me dijo, weón, es como el pico. Y esta persona está hablando conmigo ahora. Y yo dije, puta, ya no la voy a ver, weón. Ya pasaron los años y nunca la vi. Pero sí vi, porque cuando me la repetí ahora en Unbreakable, me la repetí en... Caché que estaba en Star Plus, la vi ahí. ¿Ya? Y como en lo extra hay una escena de Glass cuando está hablando con el, no me acuerdo el personaje del pelado culiado de Split, ¿cómo se llama? ¿Kevin no se llama? Sí, ya, y está hablando con él, le dice como que, así que tú como que tenías la mente de un niño de 9 años, una wea así, le dice, ¿cachai? Y el güey le dice como que básicamente ese es su superpoder, pues no es que está como conversando de eso, tú que la viste, imagino de de esa escena. Sí. Y Mr. Glass le dice así como, entonces puedes ver el mundo como realmente es. ¿Ya? Y es cuático porque como que alrededor de esa edad es cuando la mamá le da el cómic y ahí se le da vuelta a su mundo, pues, y empieza él a tomar una percepción del mundo muy basada en los cómics. Y creo que esa es otra cosa que la película aborda súper bien, que es no solo el estudio de los cómics como un arte, que lo había mencionado ya, sino que también los aspectos nocivos que tiene la cultura del superhéroe, que es una wea muy americana por lo demás, aunque el primer superhéroe, ojo, es japonés, curiosamente. Pero es algo de la cultura americana. Más allá de eso, también tiene que ver con algo de que no podías involucrarte tanto con una cosa. Ese es el punto, porque al final te volví un fanático. Sí. Un fanático religioso. Y creo que eso se refleja súper bien en la escena de la pistola, cuando el niño toma la pistola. Porque se empecina él en la idea de que el papá es indestructible y él un superhéroe. Y weón, y puede mandarse una cagada gigante, ¿cachai? Sí, martilla la pistola. Sí, weón, y ahí este weón como que le grita así como suelta esa weá, ¿cachai? Es muy buena esa parte cuando le dice dile algo. Es tremenda. Cierto, Audrey. Tremenda esa escena, weón. ¿Tú cachai que después de la escena uno de los técnicos que estaba ahí presente, weón, el weón quedó para el hoyo, quedó para la cagada, así súper bajoneado, se tuvo que ir. La dura. Onda, quedó mal con la escena, creo que, porque además es un plano secuencia, pues, weón, si esta película casi todo es plano secuencia. No, y la tensión de la escena, ¿cachai? Como diciéndole como, weón, deja el arma, no sabe dónde tengo las balas, y el niño le responde, si sabía dónde tenía las balas. Sí. Y como que toda esa weá en el aire, hasta que el cabro chico deja la pistola en la mesa, es tremendo todo. Sí. Y lo otro es que la escena está basada en lo que le pasó a George Reeves, el Superman, uno de los primeros, y creo que el primer Superman. Ya. Parece que este loco actúa en la televisión, no me acuerdo bien. Que un niño un día en el estudio, no sé, apareció un cabro chico con una pistola y le dijo que le iba a disparar para saber si él era como el verdadero Superman y todo. Qué y este weón lo terminó convenciendo de que si le disparaba, o sea, al principio le dijo no, caché, como que voy a morir, obvio, pero después lo terminó convenciendo de que si le disparaba, la bala iba a rebotar y al final el niño iba a matar a una persona.
Y ahí lo convenció hasta que le quitó el arma, pues bueno. Y en esa historia está basada esa secuencia. No tenía idea, weón. Pero bueno, fuimos muy adelante. Lo último que quedamos, retomando la cronología, Sí. es el tema de que después ya cuando se conocen, pues cuando lo va a visitar a la galería, Sí. por la tarjeta que le deja, ¿cachai? Y ahí le plantea toda esta teoría del opuesto, pues, de que si él es una persona como débil... Tiene que existir uno indestructible. Exacto, con los mínimos movimientos se puede quebrar, tiene que haber alguien que es indestructible básicamente. Claro. Y bueno, y ese es el propósito finalmente de Elijah Price, pues, es como corroborar su teoría de como estos polos opuestos. Claro, desde un filtro ético súper cuestionable en todo Cuestionable, caso. Por lo totalmente. mismo que hablábamos, pues de que él ve la situación de la vida como un cómic. Y la vida no es así, pues, weón. Sí, es como po. que ve las cosas un poco en blanco y negro y la vida tiene miles de colores. Sí, po. Sus conclusiones eran demasiado cerradas, a eso voy. ¿Sabes que me gustó mucho? Por ejemplo, ahora viendo la película, se me vino a la mente una frase de Kendrick Lamar. ¿Ya? Que para los que ya han escuchado el podcast, a lo mejor saben que yo soy muy fanático de Kendrick Lamar. En el Mr. Moran de Big Stepper, no es la última canción del disco, pero Savior, que es como una de las canciones más importantes del disco, hay una parte que dice, pues, los héroes buscan a los villanos para ayudar. Ok. Lo cual es totalmente verdad, porque acá es una weá de que de estos opuestos de héroe y villano, ambos son necesarios para el otro. Y creo que en la película eso se desarrolla bacán porque el Glass, tratando de comprobar su teoría, se transforma en villano. Parte como de una weá, ¿cachai? Como de establecer su lugar en el mundo y las circunstancias lo hacen un villano. Sí. Y en el cambio tenemos a David Dunn, que en la búsqueda a propósito de él es ser un ejemplo, ser ejemplar. Ujú. Principalmente por su hijo. Y es bacán cuando Glass le dice, tú podrías haber sido lo que quisieras y elegiste proteger a la gente, ¿por qué haces eso? Y a mí ahí se me viene la frase esa de que los héroes buscan a los villanos para ayudar. Claro. Él, para validar su estatus de ciudadano como ejemplar o de papá ejemplar, busca a los villanos, pues busca como a la gente que está haciendo weá. Sí, pero ojo, eso es desde el prisma de Laia, porque finalmente Sí, David sí. Dunn no se cambió de trabajo para ayudar a la gente, para cuidar a la gente. No. David Dunn se cambió de trabajo básicamente porque Juan estaba enamorado Sí, y po. sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, que era ser jugador de fútbol americano, no iba a seguir con ella, porque ella tenía otra filosofía de vida. Entonces, desde el prisma de Laia, él quizás puede verlo así. De hecho, cuando él recién se da cuenta de que es un villano, pese a que podría haberse dado cuenta mucho antes, desde el primer atentado que se mandó, él la primera vez que se da cuenta de que sí es el villano es cuando David Dunn hace esto con el señor Naranja. Ajá. Con el weón que tenía secuestradas a las niñas. Sí, sí. Y aparece en el diario y todo eso. Entonces el weón dice, ahora sí. Y ahí recién, por primera vez, si te fijáis en toda la película, por primera vez le da la mano. Mira, buen detalle. Por buen primera vez detalle, lo weón. toca. Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver con el prisma de Laia. El weón está súper configurado de otra forma. Y es bacán acá que cuando, bueno, después de que pasa esto a la galería y después bueno, lo va a ver al estadio, ¿cachai? Y sabe como de lo que trabaja, bla, bla. Pasa esta weá de que los caminos de ellos se cruzan y se genera como un reseteo en el fondo, pues, porque Ujú. después viene esta weá de la caída del weón. Cuando sigue loco al metro, que, ¿Ya? oye, esa escena, weón, me llega a doler a mí cada vez que la veo. La caída Sí. culiada y se queda el bastón y es como, oh, sí, weón, se quebró entero ese weón. No, y escucháis los huesos cómo se rompen. Sí, pues, y mientras te muestran, bueno, todo eso, que Glass se cae, va a rehabilitación, conoce a la esposa de David en rehabilitación, a todo esto, pero por el opuesto tenía a David Dunn levantando así pesas cada vez más fuerte y toda la weá. Como que ves como Glass se debilita aún más y este otro weón se fortalece aún más. Ajá. Y ese es otro de los paralelos de weas opuestas que te describe la película. Y encuentro bacán cuando sucede eso, weón. Porque ahí como que la película se encamina y te define muy bien un ritmo como ya hacia el final. Ujú. Creo que hasta ahí se genera el quiebre también cuando ve el cameo de M. Night Shyamalan. Sí. Que es este tipo que registra la fila, ¿cachai? Sí. Como de los vendedores de droga, le dice toda la wea. Y después desde ahí la película ya toma netamente un camino del código del héroe, ¿cachai? Es como bien centrada en ese sentido. Para mí la película nunca deja como el género de misterio. No, Porque totalmente. siempre es un misterio, o sea, están tratando de resolver un misterio. Puede haber más de un género presente, eso está claro. Y de hecho me gusta esa confusión que provoca la secuencia de M. Night Shyamalan, porque se supone que él lo toca, ¿verdad? Y ahí es cuando él tiene como estas visiones, Sí, pues. en donde cacha que este weón alguna vez echó droga o sacó droga a un basurero, no sé, traficaba droga. Exacto. Entonces después va, lo revisa y el weón no tiene nada, ¿cierto? Y ahí tú te das cuenta
cuenta de que el weón lo que puede hacer es ver lo que las personas hicieron, no lo que las personas están haciendo. Entonces el weón lo registra pensando que le va a encontrar droga, po. Y no, pues eso fue en otra oportunidad. Y lo inteligente que hace ahí Shyamalan es que al personaje, que es el mismo, le pone la misma parca. Pero si te fijáis, no es la misma ropa, es la misma parca nomás. Entonces, eso es lo que lo lleva a la confusión a David Dunn, al personaje de Bruce Willis. Por eso lo revisa seguro de que le va a encontrar droga y no le encuentra nada, po. Mira, y preparando el podcast me encontré por ahí con un análisis de que decía que las 3 películas, Unbreakable, Split y Glass, son como una revisión al sueño americano que hace M. Night Shyamalan. ¿Ya? A ver, ¿cómo eso? No, es que lamentablemente ahí voy, pues no lo vi porque no he visto la tercera parte, porque ¿cachai? Y hacer un análisis que no iba a entender mucho. Pero me hace sentido que se haya escogido el mismo para el cameo, porque es como que de todo lo bueno en la fila, ya tú, ¿cachai? Y M. Night Shyamalan tiene rasgos también como medio... origen indio. Y en el fondo una wea americana, pues. Sí, yo creo que ese análisis quizás tiene que ver con otra cosa, como con la estructura de las 3 películas. Sí, pero este debe ser un elemento. Puede ser, pero creo que es como más general quizás lo que estabais viendo o no quisiste ver en realidad. No, pues no quise ver por no haber visto la tercera parte de la película. Bueno, y después de esto, cuando te digo que viene todo el código del héroe y todo, ahí también aborda el tema de los aspectos nocivos, por la escena de la pistola que habíamos conversado hace un ratito, ¿cachai? Ajá. Y esta cuestión de como empezar ya a trastornar la realidad, pues que es una guay que le pasa a los dos en el fondo. Uh-huh. Le pasa tanto a Elijah Price como al Dam. Y este trastorno en realidad para mí sigue dando en el punto de que te decía yo, que primero se conocen y en el desarrollo tenía esta weá de que Glass se hace más débil y Dan se hace más fuerte. Uh-huh. Y cuando Dan como que definitivamente adopta esos códigos de héroe y el weón empieza como a hacer weas de vigilante, Price por su lado se desencanta de toda esta fantasía que el weón ha creado. Y ahí viene la escena de la tienda de cómics. Que el weón empieza como a no a patear porque está así a rueda, pero como a botar todas las weas cuando el vendedor se lo está llevando. Sí, no, pero espérate, ahí hay un error. Eso pasa antes de que David encuentre su camino. Esa escena es justo después de que David le dice, ¿sabéis qué? Hoy día descubrí de que, weón, me puedo enfermar. Sí. Me pasó esto una vez. Yo no soy la persona que tú crees que sí, soy. Pero eso te digo, ahí se desencanta. Pero no dije cuando David encuentra el camino, sino que cuando el weón empieza como a esclarecerse de qué es lo que quiere hacer, como quién es, ¿cachai? Adopta como esta weá más de vigilante. No, pero es que no es que le pase eso por esa situación, sino que le pasa por eso. No dije que una cosa lleva a la otra, claro. Ok, entiendo. Bueno, ya ahí suena los Pixies, pues. I've been tired. Suena de fondo. Sí. I've been tired. Y weón va pateando todos los cómics. Por esa elección de canción. Hay una cosa que encuentro que es súper loable en la película, insisto. Todas estas tomas, secuencias, algunas tienen montaje, pero son muy pocas. Generalmente son planos secuencias, ¿verdad? Que tienen ciertos movimientos de cámara. Shyamalan, bueno, bebe caleta de Spielberg, sobre todo esa integración de elementos de repente que tiene al plano, que parte con un elemento y no sé, pues va haciendo un zoom back, por ejemplo, un dolly out, y se van integrando elementos al cuadro, ¿cachai? Eso lo hace mucho Spielberg. Ajá. Pero acá queda perfecto porque obviamente necesitáis integrar los elementos si no vaya a tener corte. Pero sí me causa de repente de que, no sé, no tenéis la reacción del otro. Y muchas veces eso es necesario, weón. Por ejemplo, hay 2 secuencias en particular que me pasa eso, o que las recuerdo al menos, que es cuando Audrey le va a preguntar si ha estado con otro y toda la cuestión, ¿cierto? Y él está siempre a espalda. Nunca vemos las reacciones de él. Sí, es verdad eso. O bueno. también cuando a él le cuentan, que es una parte muy importante, ¿verdad? Cuando le cuentan de que sí se ahogó una vez, ¿cierto? En la piscina, y de que es una leyenda en la piscina y que dicen que se van a convertir en él y que anda el fantasma de él, no sé qué weá. Tú nunca ves a esa señora. ¿Sabes qué me tinca que puede ser eso? Es como la idea como principal de la película con todos los personajes es de generarte una visión desde tu posición. No, tiene que ver con que el loco respeta las viñetas del cómic. Esa es la principal razón. Porque el cómic, obviamente, para ahorrar páginas, te tiene que contar muchas cosas de repente en un solo cuadro. Y eso es lo que hace Shyamalan. Y además, te baja el costo de la película, sí, pero mucho. Sí, eso es buen punto porque eso es un elemento muy del cómic americano. De ahorrar acción en las viñetas. Que es algo que no pasa en el manga, el cómic japonés. Que muchas veces de describirte la acción, ¿cachai? Por eso después los animes son terribles lateros, po, weón. Exactamente. Pues explican todo, Un weón. capítulo de anime a veces te adapta, no sé, 5 páginas de un capítulo de manga. Un capítulo de manga tiene entre 14 a 25 páginas. Uf. Y hay episodios de anime de 20 minutos que te adaptan 5 páginas.
increíble como lo que lo largan. Sí. Pero claro, ahí también viene, yo creo que toda esta weá que decíamos siempre, pues de que el weón como que hace un análisis completo al tema del cómic. Por algo también la película abre con esa cuestión de que se venden no sé cuántos cómics y el más barato puede costar $1, el más caro pues, miles de dólares. No, y te da un promedio de cuántos cómics tiene cada persona. ¿Cuánto se tardarían en leer los cómics que en promedio tiene cada uno? Sí. Que es como un año, una cosa así decía. Y en la película, claro, pues, se van tomando distintos elementos. De hecho, cuando el weón bota todas las weas en la tienda y dice, ya voy a llamar a la policía, Ajá. viene ese como chiste, que es como comic relief en el fondo, cuando el weón dice, ¿cuánto por este cómic? Y le levanta como el Sí. Sentryman, que es el vigilante, que es otro guiño también a David Dunn. Sí, pues y de ahí saca la idea del asunto del agua con David Dunn. Ahí se da cuenta. Mira, me leíste la mente, weón. Tener superpoderes parece Sí. también, porque sí, justamente iba a decir eso, pues, en esta parte de la película viene el tema de que él como que se da cuenta de que todos los superhéroes, por muy como bacanes que sean, tienen un punto débil. Sí, pues. Para uno puede ser una cosa, para otro puede ser otra, Ujú. pero hay algo que nos hace igual a ti y a mí, dice, ¿cachai? Que los dos como que ante el agua, como que en el fondo da a entender que los seres humanos ante el agua son vulnerables. Claro. Si te entra por los pulmones voy a morir. Y me gusta ese concepto, pero encuentro que se introduce muy tarde en la película. Ah, A pesar de que ya. te lo venían adelantando, pero como que en resolución. Y de ahí entramos como ya medio al final. Como que tengo una nebulosa ahí. Sí, pues el tercer acto ya. Sí, la weá de los secuestros, ahí como que se me hace una nebulosa la película. No sé cuál es tu opinión ahí. A propósito de hablar de plano secuencia y de un solo ángulo, qué maravillosa esa escena, weón, de la cortina en esa casa. Sí, genial. Cuando el weón. weón entra a la pieza, ¿cierto? Uy, y sí. se ve a un lado, y se ve la secuestrada, que ya está muerta en realidad, al otro. Después este weón camina hacia el balcón. Vemos solamente a la secuestrada y no vemos nada en el otro lado. Y de repente aparece el señor Naranja. Señor Naranja. Y lo vemos y sabemos al tiro que David Dunn está en peligro. Entonces, no, yo encontré la raja esa wea, esa secuencia es, pero uff. Y cuando cae, esa subjetiva como que se da 2 vueltas en el aire y cae al forro de la piscina ese, lo encontré genial, Sí, weón. weón, es buenísimo. Bueno, en realidad me gustan muchas cosas de esta película, weón. Sobre todo lo que es visual. Y bueno, la música, weón. Hablemos de la música, loco. Qué pedazo de partitura que se manda James Newton Howard. Tremenda, sí. Me gustan esas muchas partes de la banda sonora, weón. Aunque sí, la primera canción que suena, esa como con la batería, es como parece como de película porno, weón. Como de película porno. Porque así como. Sí. Sí, una weá como así. De hecho, bueno, es muy bacán. En el final de Split, cuando estamos comiendo como las noticias en el bar y empieza a sonar la weá, es bacán esa parte, weón. Sí. Que es un fanservice gigante cuando está el David Dunn en el bar, pero Sí. como que te conecta la weá por el fondo. Pero cuando tú lo escucháis ahora, en realidad como que sentís que es como el ritmo de un tren. ¿Cachai? Entonces como que ya no la sentía como película porno. Sí, A weón, eso voy. y en esta escena ya como del casi el final me gusta mucho esa weá cuando le dice que somos como dos personas en la misma curva, en polo opuesto, una weá así le dice, o en extremo ¿Ya? opuesto. A mí me encanta porque es como darle un cierre así bien como conciso a toda la relación de ellos dos a lo largo de la película. Sí, en todo caso igual es como ponerle prosa a algo que ya sabíamos. Sí, no es un sí. misterio grande ni Porque en nada. el fondo ahí como que pasa esta weá de que el weón igual como que sucumbe un poco a la teoría que tenía, ¿cachai? De que del destructible, indestructible. Y viene el final. Claro. Que es ya lo más cuestionable, que yo quiero saber tu opinión primero al final, porque yo no quedé tan disconforme esta vez, como si lo estaba otra vez. Ya, pero ¿por qué había quedado disconforme? Porque es como apurado, lo que decía. Ah, pero ahora ya, como ok. tomando en consideración de toda esta cosa que Shyamalan en el fondo mete distintos elementos del mundo de los cómics en general dentro de la película, creo que la resolución infantil puede ser uno de ellos. Es que, a ver, la resolución a mí me parece perfecta. Onda, al final el villano no es un weón con superpoderes, sino que es un terrorista, es un weón que se maneja con la cabeza y es algo que el loco ha tratado de establecer durante toda la película, ¿verdad? Sí, po. El superhéroe se maneja como con bondad y con su superfuerza. A mí lo que no me gusta es que las pruebas culiadas están ahí encima, ¿viste? Paciencia de todo, weón. Listo para culparlo, así era como, ¿para qué ponía esa weá ahí, cachai? A menos, y ahí es donde me entró la duda esta vez, a menos de que hayas puesto las pruebas ahí porque querías que David las viera. Porque ya te diste cuenta de quién eras tú, que tú eras el villano Elijah Bryce. A lo mejor eso es lo que no está bien explicado en la película. Y que a lo mejor Shyamalan creía que nosotros lo íbamos a entender mejor. Y a lo mejor muchos lo entendieron mejor que yo. Y yo soy el weón que no lo estoy entendiendo bien. Pero a mí me parece muy grueso aquello de que las pruebas estén ahí mismo. Salvo que tenga una intención. Salvo que, no sé, hubiésemos visto a Elijah arreglar las pruebas antes.
ahí te cambia toda la weá, ¿cachai? Pero para mí es como un accidente que el weón se fije y que justo las pruebas estén ahí. Sí, sí. Pero igual yo no dejo de encontrar cringe esa weá cuando te muestran al weón saliendo de la weá. Ah, o del ya. tren. O cuando explota como creo que el avión es que explota. El avión. Y el weón está como sentado en la weá. No, esa weá es como tan Sí. de villano. Sí, pero es que te tienen que explicar, pues, weón. Yo creo que está bien si son unos cortitos, además, ¿cachai? Y además lo ve como lo ve él. Claro. Como con estos aceleramientos, con este destinte de los colores, más los colores reventados, ¿cachai? En los protagonistas. Eso lo hagan, por ejemplo, que visualmente te pone muchas weas de como tema de los cómics. Sí. Que es como me recuerda, por ejemplo, en Batman vs Superman había una wea super cringe dentro de lo cringe que es la película en general. O sea, tiene una secuencia muy buena, debo decirlo. La wea cuando el weón descubre esa wea de los metahumanos del proyecto. Y era como que Lex Luthor le tenía como una carpeta a cada weón con un logo, toda la wea, ¿cachai? Y era como que el weón se dio la paja de hacer todo eso, ¿cachai? Como para tener los archivos guardados, una wea tan... No, pero no hablemos de esa película. No hablamos de weón. esa película. ¡Martha! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Oh, qué película de mierda! Ya, yo defiendo esa weá, sigamos weón, hablando pero de no esta. estamos en No, un filo, podcast para no, hablar de no. eso. Sí, después hablamos de esa película. Oye, bueno, a todo esto estamos ya medio pasados en el tiempo, así que tenemos que empezar a cerrar. Yo un par de cositas más quiero decir. Que, por ejemplo, me gustó mucho esta vez cuando David Dunn toma a Audrey durmiendo después de haber hecho este acto heroico y se la lleva a escalera arriba, es decir, donde está su habitación. Y Sí. la cámara va solamente con Audrey y se siente como esa parte cuando en la Superman del 78, Christopher Reeves, o sea, Superman, se llevaba a la Luisa Lane a volar, como que la llevaba y le daba un paseo. La sentí muy así esa escena. Me pareció muy bonita, weón. Y lo otro que me gusta mucho es este como sentido arácnido que dijiste. Sí, po. Que es cuando toca el tipo de la pistola, cómo se va abajo todos los sonidos. Sí, y weón. sube como un sonido así como una cosa así. Pero es muy sutil, weón. Yo creo que esa parte, todas las películas de superhéroes que vinieron después se la copiaron. Eso es muy, muy, muy sutil dentro de la película. Son dos cositas que me gustaron harto, aparte de que toda la película me gusta harto. Ya, ahora sí. ¿Tenía algo más que decir? La película es una gran película toda, weón. Que no sé si quiera saber cómo se desentrama la historia con Glass. Si quiere agregar un poquito de Glass tú. O básicamente ignoremos Glass. No, quiero hablar un poco de esas dos cosas, pero a modo general, no voy a entrar a hablar de las películas. Si alguien ha visto solo esta película y todavía no ve las otras dos, no vea las otras dos. Ahora, si alguien ha visto esta película y quiere ver Split, está bien. Al final es una película que puede o no estar relacionada con esto. Yo diría Sí, que pues, no. es el punto de encuentro, ¿no? Es como el puente de una y Sí, otra. hay un punto de encuentro, sí, al final. Así como, te dejamos enganchado, weón, ya. De hecho, es literalmente una escena post-crédito. Yo creo que ahí es Shyamalan también haciendo el guiño al género superhéroes como en la actualidad, comparado a cuando la película salió. No, es que en realidad a Shyamalan le venían pidiendo todos la secuela de Unbreakable. Sí, es su mejor película, pues, weón. Presupuesta como 3 partes, ¿cachai? Sí, pero las circunstancias cambian. ¿Qué hizo Shyamalan después de Unbreakable? ¿Te acuerdas, Señales. Estaba pensando en Y señales. después hizo La Aldea. Pero a Shyamalan siempre le pidieron otro sexto sentido. Yo creo que por eso como que también flopeaba un poco después. O sea, Shyamalan tenía la presión siempre de que tenía que tener un final sorpresivo, pero él también mal acostumbró a la gente. Pues bueno, o sea, se mandó 4 películas seguidas. Claro, sí, igual es Donde responsabilidad tenía un compartida, final pero- sorpresivo. Puta, claramente la quinta te van a pedir lo mismo, pues weón. Sí, es verdad. El punto es que Glass, y ese es un asunto que yo quiero tratar acá, Glass y Split, yo les tenía mucha mala hasta hace un tiempo. Hice las paces con esas películas porque siento que no son malas películas. Lo que pasa es que Unbreakable es muy grande al lado de ellas dos. Y el problema grande de Glass es que hay una conspiración que se mete en la película, en el argumento, Ya. que es la que lo caga todo. Porque Glass, las personas que vieron Glass o que van a ver Glass, se van a dar cuenta que los primeros 15, 20 minutos de la película son excepcionales. Es ver una continuación de Unbreakable. Son excepcionales. De eso se debió tratar la película siempre, todo el rato. Pero después se va en otra bola, que es como una bola psicológica, y después se va así como en otra bola conspiranoica, y después te trata a estos personajes, sobre todo al de David Dunn, con el que le tenéis tanto cariño, los trata como el hoyo como personaje. Entonces, siento que ese es el gran problema de esas dos películas. Yo recomendaría siempre quedarse solo con Unbreakable. Es una película excepcional que no necesita una segunda parte ni una tercera y que creo que lo mejor es repetírsela en vez de ir a ver esas otras dos películas que son muy inferiores al lado. Así que esa es mi recomendación y eso es lo que quería tratar Interesante. un poco acá.
hice las paces con las películas, insisto. Sí, las hice. Pero me siguen pareciendo sumamente inferiores a Unbreakable. Y Unbreakable es una de mis películas favoritas de la vida. Ya, igual Unbreakable también es una de mis películas favoritas. No creo que alguien esté escuchando esto sin haberla visto, espero que no, porque como que ya le cagamos la película básicamente. Sí, al tiro, así de entrada. Pero sí, pero es para repetírsela totalmente. Y creo que es una buena idea repetírsela una vez al año, como con obras tan excepcionales. Yo, por ejemplo, leo Watchmen todos los años, en octubre, que es el aniversario de Watchmen. Y debo reconocer que cada vez le encuentro cositas. ¿Ya? Y ahora le sumé la serie de HBO. Desde que salió la serie de HBO, le sumé la serie de HBO a repetírmela año a año. Que se emitió durante el tiempo del estallido en Chile. De hecho, creo que... Claro, el 18 de octubre fue viernes, si no me equivoco, sí. Creo que el día 20 fue el primer capítulo de Watchmen, si no me equivoco, bueno. Y como que estuve ahí en HBO todos los domingos la opresión de la policía y la vi después en la calle y weón, yo por eso amo tanto esa serie. Sí, a mí me gustó harto también. Es una secuela pero magistral al cómic. Ya pues Manu, oye, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y bueno, esperamos hacer otra película pronto, pues. Sí, yo he pedido varias pero no sé qué pasa. Parece que no pasa en el filtro de calidad del podcast. Ya, compañero, que estés bien, pues muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya, nos vemos. Chau, chau. Chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.